Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestra serie de devocionales basados en Mateo 28, del versículo 18 al 20. En esta ocasión vamos a estar meditando en cimientos firmes. Es imposible que nosotros podamos construir eh, algo sostenible y que valga la pena si no tiene cimientos firmes. En algún momento necesitarás que alguien te ayude en algún aspecto del proceso de construcción. Y valga comparación para cualquier elemento, para nuestra vida, para nuestra carrera, para una casa, para una empresa, para un negocio. Todo necesita cimientos firmes, que las bases sean sólidas, ¿sí? Y esto es cierto a lo largo de la historia y en especial en lo que se refiere a la vida espiritual. No importa en qué condiciones nos encontremos hoy en día, si estamos tal vez aislados en nuestros trabajos y no estamos con nuestras familias hoy en día, o no nos hemos podido reunir en nuestras congregaciones, ¿sí? De todas maneras vamos a citar que los cimientos que hemos construido, que los cimientos sobre los cuales está establecida nuestra fe, sean firmes. Para demostrar el principio nos basta a nosotros mirar un edificio o uno de estos rascacielos y vamos a ver que eh, los constructores definitivamente habrán enfrentado varios desafíos en la construcción de estos edificios, sobre todo estos grandes rascacielos que luego observamos en las ciudades. ¿Cuáles piensas o cuáles podemos pensar que fueron algunos desafíos que presentó la construcción de ese edificio? A lo mejor el subsuelo, a lo mejor las condiciones, la altura, ¿sí? Los materiales. Incluso hoy hay materiales muy livianos, o por ejemplo aquí en México tenemos la torre latinoamericana que se ha sostenido en los diferentes terremotos, porque en la base es en forma de un patín. Entonces cuando existen los temblores, el edificio tiene la capacidad para soportar estos movimientos telúricos, estos terremotos. Cuando vemos estos edificios, ¿cuáles piensan o cuáles podemos pensar que pueden ser algunas claves, o sí, sobre todo algunos puntos para que se llegara a la conclusión de estos edificios con éxito? Y es posible que una sola persona haya edificado uno de estos rascacielos difícilmente. Entonces, estas son algunas enseñanzas que nos puede dejar el que nosotros reconozcamos que necesitamos cimientos firmes. ¿De qué estamos hablando? Un cimiento firme. Jesús era el Hijo de Dios, pero fue enviado a la tierra como hombre, en parte para demostrar cómo sería en la práctica servir a Dios y crecer en la fe. Jesús necesitaba estar preparado para lo que vendría. Para hacerlo, estudiaba fielmente la ley. Busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este pasaje lo leímos el día de ayer. Dice: y pasaba tiempo a diario en oración. En Lucas, igualmente Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús nos dio un ejemplo perfecto para que siguiéramos más de 2000 años más tarde. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento afirma que Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes, como cuando seleccionó a sus 12 apóstoles. Nuevamente ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12, observamos, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Antes de elegir a sus discípulos pasó este tiempo
Y ya habíamos leído igualmente ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículos 36 y 39 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús también dijo porque sus enseñanzas eran vitales para tener un cimiento firme. Para ejemplificarlo, usó la imagen de edificar una casa. Por favor, busquemos en Mateo, nuevamente Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿por qué aquí podemos hacer nuestra primera parada después de esta lectura? ¿Por qué te parece que para Jesús era importante conocer la palabra de Dios? ¿Por qué será que Jesús hacía énfasis? Dice cualquiera, nuevamente en nuestra lectura, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera que oye, cualquiera que está dispuesto a escuchar. Por eso él hacía mucho énfasis en que conocieran la palabra de Dios. ¿Cómo crees que una vida constante de oración ayudó a Jesús durante su tiempo en la tierra? Este es uno de los elementos más descuidados en la vida espiritual. ¿Sí? Muy constantemente decimos que es necesario orar. Y hoy más que nunca este ejercicio espiritual es uno de los más requeridos. En los primeros devocionales en esta semana veíamos que para mantenernos fuertes es necesario estar orando. Entonces, en este transcurso sobre esta tribulación que estamos viviendo, será importante que estemos en oración, constantemente en oración. ¿Sí? Mientras estemos realizando nuestras actividades, mientras estemos preparando nuestra comida, mientras todavía sigamos trabajando en oficinas, en casa, aquellos que lo pueden hacer, pues es necesario, a lo mejor en mi tiempo de descanso, en un momento que esté yo descansando, pueda tomar oración, o incluso dedicar un tiempo especial en mis actividades del día con horario fijo, a estar orando. Entonces, ¿para qué? Para mantenerme fuerte. Jesús nos dio ese ejemplo. Tampoco Jesús se detuvo ahí, aunque estaba plenamente preparado mediante oración y estudio de la palabra de Dios. Demostró que se necesitaba algo más para triunfar en lo espiritual. Jesús conformó un equipo. Jesús conformó un grupo de seguidores. Jesús conformó este grupo de discípulos. Puede parecer algo extraño pensar que Jesús necesitara a alguien. En realidad, Jesús no necesitaba de ningún grupo o de ningún equipo, pero podría haber hecho todo por su cuenta. Pero eso no nos habría ayudado a nosotros hoy en día a ver el valor de la formación de un grupo, de un equipo, de una congregación. Nosotros sí necesitamos a personas que nos ayuden en el camino. Poco después de empezar su ministerio, Jesús buscó a personas
que lo siguieran y se comprometieran a aprender de él. Después escogió a 12 de estos discípulos que comunicarían su mensaje mucho después de que él regresara al cielo. En los próximos 3 años Jesús les enseñó los principios de la oración y el estudio bíblico. Además les habló de otro miembro del equipo que pronto les enviaría para ayudarlos a tomar buenas decisiones y hacer cosas poderosas en su nombre. Este último compañero se llamaba Espíritu Santo y les serviría a ellos como consejero y guía para sus vidas. Este mismo Espíritu Santo es la persona que nos acompaña hoy en día, ya que el Señor ha partido corporalmente de esta tierra, ¿sí? Nos sirve como consejero y guía para nuestras vidas. Si nosotros revisamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? ¿De qué manera nos sirve a nosotros hoy en día formar parte de una comunidad? ¿De qué nos sirve a nosotros formar parte de una familia? Decía algún comentarista, la familia es tan importante que hasta el propio Jesucristo quiso experimentarla, o él quiso experimentar la bendición de una familia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué maneras específicas nos ayuda a nosotros tener una familia para lograr el éxito? ¿De qué manera influye esta familia en nuestras vidas? ¿Y de qué maneras específicas podría ayudarnos hoy tener una familia creyente para poder caminar juntos con Dios? ¿Cuál será la diferencia? El caminar, sí, con un grupo, pero también caminar con una familia creyente, ¿sí?, junto a Dios. ¿Y de qué manera crees que podría el Espíritu Santo ayudarte a tomar mejores decisiones? ¿De qué forma te estaría llenando de valor para seguir a Cristo? Hay notas la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay pilares, después de que hemos sembrado los cimientos, hay pilares. Para ser un creyente excelente o un creyente destacado, hace falta una disciplina intensa. No hay atajos que lleven al éxito sostenido y a largo plazo durante nuestra vida. El apóstol Pablo usó esta analogía al escribir a los primeros cristianos en Corinto, en la iglesia en Corinto. Pero vamos a buscar en nuestra Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulos 9, versículo 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, ¿qué significa la disciplina para el cristiano? Vamos a ver tres maneras en las que podemos empoderarnos para cumplir el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Punto número 1, la oración tiene poder. Es una de las promesas más importantes de Dios. La oración marca una diferencia y puede cambiar nuestras circunstancias. Busquemos, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la oración va a marcar la diferencia y va a cambiar nuestras circunstancias.
La oración se vuelve para el creyente no solamente una herramienta, sino también un arma para enfrentarse a las circunstancias, para modificar las circunstancias que está viviendo. Segundo, punto número 2. La palabra de Dios tiene poder. La Biblia nos ayuda a entender quién es Dios y qué podemos hacer a través de Él. Busquemos por favor en nuestras Biblias. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Nos ayuda a entender quién es Dios y qué podemos hacer a través de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Hay poder en la palabra. Tercero, punto número 3. El cuerpo de Cristo tiene poder. Dios nos dio el concepto de equipo, de grupo, de congregación por algo. Sabía que no podíamos lograrlo solos y con bondad demostró lo que significa que la unión hace la fuerza, y lo que es tener seguridad en las oraciones y el consejo de nuestros compañeros creyentes. Busquemos por favor en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En la Nueva Traducción Viviente dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es por eso que esta construcción, esta casa en la cual hablábamos, representa tu vida en Cristo, nuestra vida en Cristo. Utilizando los pilares individuales, nos van a proporcionar el cimiento necesario para nuestra vida en Cristo. Debemos nosotros reconocer que con el tiempo todas estas cosas deberán resultar en lo que nosotros hemos decidido. Nuestra fe nos va a ayudar a cimentar, nuestra fe nos va a ayudar a llevar estos cimientos a nuestra vida, y de nuestra vida va a poder traslaparse a cualquier elemento que nosotros estemos llevando a cabo, ya sea mi vida, mi negocio, mi familia, decisiones por tomar. Entonces todo esto debe estar basado, o debe tener su cimiento, en nuestra fe, en lo que hemos creído, dice, en el desarrollar estas palabras. Recordemos cómo lo dice Jesús: todo aquel que escuche, que haga, ¿sí? Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. ¿Sí? Aquel que las pone en práctica. Entonces, estemos nosotros meditando en ello. ¿Cuáles en estos pilares que nosotros tenemos, ya sea en cuáles de estos pilares nosotros estamos observando que Dios está trabajando activamente, y cuáles no le hemos permitido que Él tome posesión? ¿Cuáles son las acciones resultantes si nosotros implementamos una mayor constancia en estos pilares? ¿Qué podemos empezar a hacer hoy para ayudar a construir un cimiento firme mientras aspiramos a llevar una vida plena en Cristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer? Jesús nos mostró cómo construir nuestra fe individual en Él y cómo edificar
un grupo de personas que nos ayuden a cumplir nuestro llamado y nos enseñó a confiar en el Espíritu Santo para que nos guiara en el camino. A medida que sigamos madurando y creciendo a través del proceso de discipulado, estaremos mejor preparados para cumplir el mandato de Jesús a sus fieles seguidores. Entonces, estamos viendo que para en este punto necesitamos bases firmes, cimientos que nos ayudan a sostenernos en este tiempo de tribulación, en este tiempo de prueba, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué vamos a construir? ¿Cuáles son estos pilares que nos van a ayudar a construir cimientos firmes? Primero, vamos a construir sobre la palabra de Dios, nuestro cimiento más firme, nuestro cimiento más poderoso y el que ha demostrado la mayor confiabilidad en la historia de la humanidad es la palabra de Dios. No hay otro cimiento que haya mostrado tal fortaleza. Por eso vamos a construir primeramente sobre la palabra de Dios. Como un creyente no podemos ganar en esta vida si no nos hemos preparado ni hemos estudiado la estrategia y el plan de Dios. Como cristiano no puedes seguir las instrucciones de Dios si no hemos leído su plan. Las respuestas que deseamos y la fortaleza que necesitamos solo se pueden encontrar en la Biblia. Como creyentes, nosotros hemos decidido que este libro contiene las normas de fe y práctica para nuestra vida. Entonces, no hay otra cosa en la cual nosotros estemos construyendo. Podemos buscar en otros elementos la riqueza que hay en la Biblia y no la vamos a encontrar. La Biblia tiene una riqueza inagotable, es un tesoro de gran valor. Segundo, vamos a construir sobre la oración. El segundo pilar sobre el cual vamos a estar construyendo es sobre la oración. Como creyente no puedes saber qué hacer en las tribulaciones si no te comunicas con aquel que está sobre las tribulaciones. El día de ayer veíamos que no debemos decir qué tan grande es mi problema, debo decir qué tan grande es mi Dios. ¿Sí? Lo mismo es cierto en nuestro caminar con Dios. Si quieres saber a dónde te está guiando, hace falta comunicarse a diario con Él, ¿sí? A cada momento, a cada instante, al tomar una decisión, al emprender un negocio, al estar desarrollando alguna actividad, debo de estar orando a Dios, sobre todo primero para que nos muestre la forma de realizar aquello, para que sea de bendición para mí, para mi familia, que pueda yo tener sostenimiento, que pueda ser yo edificado y juntamente conmigo las demás personas que están a mi alrededor. Entonces debo estar construyendo sobre la oración. Jesucristo no hacía nada sino consultaba antes a su Padre. Entonces estemos orando a diario a Dios. Tercero, debemos construir en nuestra congregación, debemos construir nuestro grupo, debemos construir nuestro equipo de oración, nuestro equipo de creyentes igual que nosotros. Si como creyentes necesitamos la ayuda de compañeros de equipo, de liderazgo y de compañerismo edificante, lo que es más importante, tu caminar cristiano no puede prosperar sin la comunión constante con otros creyentes en la iglesia y en grupos pequeños. Dice, es un pequeño carbón, si está solo, si está apartado, se va a apagar. Pero dice, un carbón que está acompañado va a tener uso y va a tener mucha bendición para los demás, va a transmitir ese calor. Entonces debemos de construir una red de creyentes, debemos de buscar creyentes de mi misma fe para ser edificados en la palabra, para ser edificados en compañerismo, para ser edificados en la meditación de la palabra, para ser edificados mientras estamos juntos en oración, para ser edificados en este tiempo en que estamos pasando por esta prueba, por esta tribulación, por estas circunstancias desatadas
por este virus, en este caso por la pandemia. Entonces estemos buscando personas con las cuales yo pueda compartir de mi fe, con las cuales yo me pueda sentir identificados. Entonces estemos meditando en el transcurso de este día en estos pilares que nos van a ayudar a tener un cimiento firme en nuestro caminar con Cristo. Con sinceridad evaluemos si estos pilares son parte habitual en nuestra vida y meditemos en la manera en que podemos ser más fieles en estas áreas. Definitivamente necesitamos estar más meditando en la palabra. En ella vamos a encontrar la guía, en ella vamos a encontrar la sabiduría, en ella vamos a encontrar lo necesario para que nosotros podamos tomar decisiones sabias, tomar esos consejos de parte de Dios sobre cómo reaccionar a las distintas situaciones que se nos van presentando en la vida. De ahí vamos a tomar sabiduría y vamos a tomar fortaleza en la oración. ¿Sí? Sabiduría, fortaleza, sabiduría en la palabra, fortaleza en la oración. También Dios a través de la oración nos puede comunicar su voluntad, nos puede comunicar lo que es bueno, lo que es más pertinente para nosotros, para nuestro caminar a diario. Entonces estemos meditando también en ello y busquemos un lugar en cuanto sea posible. Hay distintas transmisiones por YouTube, por internet, en Facebook, por otras redes sociales, por internet, en streaming. Podemos buscar alguna iglesia, alguna congregación que nos quede cerca del lugar donde nos encontramos y estar viendo las transmisiones de esa iglesia, de esa congregación, y en cuanto sea posible ponernos en contacto con el pastor, con los líderes, y hacerles saber que estamos interesados en integrarnos a esa congregación, a esa iglesia, que queremos congregarnos, que queremos meditar con ellos, que queremos escuchar la palabra, que queremos estar compartiendo nuestro caminar espiritual junto con esta congregación, con esta iglesia, con este grupo de creyentes. Entonces encontraremos que seremos edificados también en las congregaciones, en las iglesias. Entonces busquemos alguna que esté cerca del lugar donde me encuentre, el lugar donde estoy, y en cuanto me sea posible poder congregarme también con ellos para seguir siendo edificados y no solamente hacerlo individualmente. ¿Por qué? Porque recordemos, como el carboncito, dice, un carboncito solo se va a apagar. Entonces seamos carboncitos que están acompañados y que juntos con otros avivamos y tenemos gran avivamiento juntos. Entonces, por mi parte es todo. Gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir el día de hoy. El Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.